Buenas tardes, mi nombre es Gisela Ogaz Puga, pertenezco al IAE, Instituto de Artes del Espectáculo, en el área de Teatro y Artes Escénicas de la Universidad de Buenos Aires, y soy docente de la Cátedra Poéticas y Estéticas Teatrales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. En esta oportunidad voy a comentarles un trabajo que se llama Las configuraciones de la mujer en el texto fílmico Camila, de María Luisa Bember. Y lo que me propongo en este trabajo es hacer una lectura del texto fílmico Camila, estrenado en 1984, de la directora María Luisa Bember. El objetivo es abordar el personaje femenino y su devenir histórico-ficcional, es decir, la reconstrucción de los imaginarios de la mujer y sus proyecciones en la historia argentina, así también como sus representaciones artísticas. El análisis de distintos signos y símbolos que van apareciendo en la película como isotopías, que son isotopías visuales, sonoras y discursivas dentro del film, permite la generación de una serie de interrogantes. A través de qué temas se construye la historia, el personaje, el contexto y la mirada final del guión cinematográfico. ¿Cómo se configura la dinámica femenino-masculino en relación a la política, la religión y sus discursos en el universo creado? También, ¿cuál pudo ser su impacto en la recepción del público en el presente de la enunciación de posdictadura? ¿Desde qué signos, desde qué códigos discursivos, fotográficos y actorales se diseña la heroicidad femenina y cuál es su sentido? Y por último, ¿cómo se reformula esto mismo por otros discursos artísticos como el teatro y la performance en el siglo XXI? Bueno, en un primer lugar, como consideraciones teóricas, quiero decir que en el marco de esta investigación realizo este análisis en varios sentidos. El film resulta de algún modo reproductor de visiones de mundo significativas relativas a la mujer y al patriarcado en el presente histórico de los personajes, que es 1847, y también en el presente de la enunciación del texto fílmico en 1984. Así, esto se va a proyectar desde allí como faro hacia todo el periodo de la postdictadura. Camila, en tanto personaje histórico femenino, es retomada y reconfigurada por el texto fílmico de Bember apenas iniciada la democracia, para ser situada como un ícono de libertad frente a la opresión del estatuido como norma por los discursos políticos, religiosos y sociales. Al inicio de la película hay un epígrafe que tiene mucha importancia y que es muy elocuente, que dice: a la memoria de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, versión libre de 1984. En referencia a los sujetos históricos, pero también hay una referencia sobre que no se intenta un producto artístico que los refleje, sino más bien que los produzca o configure activamente y artísticamente en tanto homenaje desde la construcción particular de los guionistas y la directora del film. En este sentido, adhiero al pensamiento agustiniano en cuanto al desplazamiento de la idea del texto artístico como producto, pasando a la idea del texto artístico como producción. Hay una configuración de la mujer y de las mujeres en esta película. ¿Pero qué significa configurar? Configurar es otorgar determinada composición, forma o figura a una cosa. Una configuración en sentido amplio implica dar una forma o disposición a las partes que componen algo. Así, Bember otorgará una configuración particular específica a su Camila, como personaje histórico femenino, y también a su Camila como obra total, que incluye su visión de mundo sobre el pasado, en el momento de construcción de la nación, su presente de la enunciación como guionista y directora en predemocracia y reciente postdictadura, y su visión y proyección futura acerca de los discursos que años más tarde protagonizarán parte del debate político-social argentino sobre las mujeres en la sociedad y también sobre la dictadura. Vamos a hacer una síntesis de las lecturas de visiones del mundo femeninas y masculinas y configuraciones de las mujeres y hombres presentes en la versión de Camila de María Luisa Bember. Desde mi expectación analítica, el film puede dividirse en 4 bloques diegéticos que corresponden a 4 dimensiones formales y temáticas del tema tratado en este trabajo.
El primer bloque es un bloque introductorio al que llamo prólogo, que tiene una gran importancia a nivel cuantitativo en cuanto a la duración de minutos que tiene la película, y que nos va a introducir en el tema principal que se va a irradiar hacia todo el film, que es la mujer y sus configuraciones en las figuras de la abuela, la madre y por supuesto el personaje protagónico Camila, sumado también al tema del orden patriarcal representado en el recibimiento que hace el propio hijo de la abuela de Camila. Entonces, el inicio de la película sitúa contextual e ideológicamente la postura de la directora del film y produce un impacto importante, ya que un porcentaje no menor de los espectadores conocemos de antemano la historia, porque forma parte del imaginario de la narrativa histórica argentina que tenemos todos nosotros. Nos sitúa en Buenos Aires en 1847, Camila O'Gorman, que es una joven perteneciente a una familia tradicional porteña de alta sociedad, de esta primera mitad del siglo XIX, y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, se fugan en el marco del gobierno de Juan Manuel de Rosas, en plena lucha entre los federales y unitarios, bajo las estrictas normas cívico-morales y religiosas que imponía el régimen rosista. Y este episodio resulta un escándalo político, social, y tiene consecuencias trágicas. Este prólogo además introduce guiños relevantes desde lo formal y desde lo actoral, a aquella parte del público que, como digo, conoce de antemano el final trágico de la historia. Y también guiña, digamos, hace guiños muy claros a ese mismo público nacional que está saliendo recientemente de la dictadura en la Argentina, situándonos en el contexto de enunciación del estreno, que es 1984. ¿Cuáles son las escenas que dan cuenta de esto? Voy a citar un par nada más. La escena inicial en la que llega la Perichona, que es la abuela de Camila, así la llamaban a Ana Perichón, que es un personaje también emblemático en la historia argentina, una mujer emblemática, y llega en un coche de caballos a la estancia de campo de la familia O'Gorman, escoltada por la milicia. Es la abuela paterna de Camila, y es una presa política que se la priva de su libertad, condenándola a vivir en esta estancia por haber sido, entre otras cosas, amante del virrey Santiago de Liniers, entre otras transgresiones. En resumen, es una mujer que está condenada por subvertir normas morales de buenas costumbres de aquel tiempo, y va a llegar a esta reclusión nada más y nada menos que en un coche de caballos, que resulta una isotopía proléptica con fines inversos a su uso en esta escena por parte de la Perichona, ya que la abuela, que es acusada por llevar una agitada vida social, erótica y política, llega en este carruaje, pero años más tarde la nieta va a huir con su amante de la misma manera, en un carro tirado por caballos, y mantiene allí relaciones sexuales. Acá esto no es casual dentro del film de Bember, y también hay una intertextualidad con otros textos artísticos y literarios en donde hay escenas de transgresión, de escenas sexuales dentro de coches de caballos. Por ejemplo, Madame Bovary, por ejemplo, la película Titanic, y otras que podemos ir viendo donde sucede, acontece este mismo signo. Hay un lazo femenino instintivo de complicidad en esta primera escena que instaura Bember entre abuela y nieta, ambas enlazadas por decisiones personales vinculadas al libre albedrío que transgrede lo normado. Este gesto político en la diécesis queda claramente establecido en este bloque que llamo prólogo, y seguirá haciendo eco en escenas posteriores de manera implícita y explícita. La escena cierra con la pregunta de la abuela a la nieta: decime, ¿te gustan las historias de amor? Y la respuesta de Camila: no sé. Allí la cámara se va a focalizar en un primer plano del rostro de la pequeña Camila por unos breves segundos, donde la imagen se congela, cual retrato de alguien muerto a quien se está evocando, recordando. El enlace abuela-nieta implica un fuerte postulado por parte de Bember, que está indicando al espectador que la tradición de mujeres transgresoras, mujeres que toman su libertad y la ejercen a una costa de ser castigadas, proviene de una ancestralidad que, aunque se haya intentado callar, seguirá su curso en el futuro. Esta escena profecía se cumple no solo al interior del texto fílmico, sino que trasciende al siglo XXI con una ola de nuevas expresiones sociales y artísticas que anclan en este mismo postulado feminista.
También hay otra escena que es importante, que es cuando Camila, joven, esconde pequeños gatos de la mirada de su padre, que su padre al ver gatos pequeños los ahoga en el río, los manda a ahogar en el río, y Camila los esconde, los protege, pero bueno, finalmente estos gatos, por orden del padre, son tirados al río vivos en una bolsa con piedras. Este símbolo de los inocentes arrojados vivos al río en bolsas con piedras, y la actitud de Camila de esconderse, de proteger, la actitud dictatorial del padre como figura masculina patriarcal autoritaria, y la colocación justo en este instante del nombre de Bember, la dedicatoria a la pareja y su postura artística de aclarar que es una versión libre, resulta todo un manifiesto por parte de la directora en el momento de estreno, que es 1984, y es cuando el país acababa de salir de la dictadura cívico-militar. Entonces, luego de este primer, digamos, prólogo, está el desarrollo de la primera etapa, que es donde Bember va a configurar, está la configuración de lo femenino y lo masculino a partir de los personajes de Camila y de Adolfo O'Gorman, que es su padre. También en este bloque aparece el romance de Camila y Ladislao, entre otros hechos, pero estos serían los más importantes. Este bloque no casualmente comienza con el enfoque del plano de un retrato de Juan Manuel de Rosas, que va a tener una presencia importante dentro de esta obra fílmica, no solamente a través de los retratos, sino a través del discurso de todos los personajes. Y en este bloque es importante la manera en que se conocen Camila y Ladislao, que es a través de los sentidos, cuando se confiesa a través del sentido del oído, y luego a través del sentido del tacto en el juego del gallito ciego. Ya hay una eroticidad prohibida en el orden patriarcal que se funda ya desde el inicio del vínculo y que ya desde ese punto está transgrediendo. El riesgo y la subversión configuran la elaboración que Bember hace del personaje histórico de Camila, más allá del acto único popularmente conocido de su fuga con el sacerdote. En el texto fílmico, el personaje de Camila es básicamente anormal en el sentido de recortarse por sobre el resto de los personajes, por anclar en el status quo no estándar de lo no normado. Camila subvierte todas las reglas y horizontes de expectativa de su época. Oculta y protege seres para que no sean asesinados, confiesa o expresa sueños eróticos, comete el ilícito de comprar libros prohibidos, desafía ideológicamente a su padre frente al resto de la familia en contra del régimen de Rosas, empatiza con su abuela confinada compartiendo momentos donde la perichona le muestra sus cartas de amor, y Camila va a teatralizar esto entrando en su mundo paralelo de locura como gesto de complicidad y de amor familiar. Todo esto es claramente censurado mediante diversas acciones por parte del personaje del padre en el film. Sin dudas, este personaje del padre, que es Adolfo O'Gorman, va a representar en la película a Rosas, y por extensión representa a la tradición patriarcal dominante a nivel doméstico, íntimo, y a nivel político, social, público. Y esto se patentiza en el diálogo familiar cuando el padre intenta convencer a Camila de que se une en matrimonio con su pretendiente, que era el pretendiente avalado. Y ahí dice Adolfo O'Gorman: la mujer soltera es un caos, Camila, un desorden de la naturaleza. Para someter esa anarquía solo hay dos caminos, el convento o el matrimonio. Y usted no tiene que yo sepa la vocación de los hábitos. El matrimonio es el orden, y ni la gente ni un país puede vivir sin orden. Luego la madre de Camila también interviene en este diálogo cuando Adolfo O'Gorman dice: ¿en qué estábamos? Y la madre de Camila dice: en que el matrimonio es como el país y que la mejor cárcel es la que no se ve. Adolfo O'Gorman contesta: yo no dije eso, dije que la mujer tiene que casarse, eso es todo. Y la madre a esto dice: es lo mismo. Bueno, este personaje de la madre de Camila, aparentemente periférico, que se llama Joaquina Jiménez Pinto, no es menor, porque sus intervenciones, aunque son cuantitativamente menores, resultan contundentes en cuanto al discurso femenino de la película de Bember.
La directora configura a la madre como una mujer que desde su lugar pasivo, de esposa y madre normada, normal, no obstante ejerce un discurso disruptivo en enfrentamiento con el padre, tanto en este parlamento anteriormente citado como hacia el final cuando defiende fuertemente a Camila ante la inflexibilidad de su esposo. Por otra parte, en este bloque se desarrolla la conquista, el enamoramiento de los amantes, y se ve claramente la actitud de Ladislao, su proceso de autorrepresión ante sus sentimientos e impulsos hacia Camila, y por el contrario, la configuración que hace Bember de su heroína de una manera opuesta. O sea que Camila jamás va a dudar de sus deseos de concretar su amor, como tampoco va a dudar en comprar libros prohibidos, ni de visitar a su abuela, ni de esconder y proteger animales para que no sean ahogados, etc. Estas acciones la ponen en riesgo, pero jamás duda en ejercer su libertad y ceder a sus instintos. Bueno, si bien la película es un claro homenaje a la pareja, porque así lo dice el epígrafe en el prólogo, no obstante, la directora va a configurar a una mujer heroína, no a una pareja heroica, y por eso el film se llama Camila. La segunda etapa del desarrollo trata del exilio y la huida y la vida de la pareja exiliada en Goya, Corrientes, la creación de nuevas identidades, la pareja descubierta y la visión de Dios y los símbolos religiosos como proyección metonímica del patriarcado. La visión de Dios, religión, como proyección metonímica del patriarcado, se explicita a través de los símbolos religiosos de la procesión y del momento de huida del aislado, una vez descubierto, desde la fiesta de Pascua en la casa del comandante hacia la iglesia. Se va a refugiar allí toda la noche y se arrodilla en sumisión a rezar en lugar de buscar a Camila y aprovechar el tiempo para escapar juntos. Entonces, vemos que el aislado se rinde antes de tiempo. Es la rendición al patriarcado, a ese hombre, Dios, Estado acusatorio y represor de libertades. Un sacerdote, justamente, es quien lo reconoce en la fiesta y lo acusa. Le dice, el brazo de Dios llega a todas partes. Cuando el aislado llega a la iglesia en medio de la noche lluviosa, grita enfurecido a Dios, ¿por qué no me dejas vivir en paz? Y la respuesta es un violento relámpago que va a iluminar la cruz. Camila lo encuentra allí arrodillado y en ese momento el rostro a nivel actoral de Camila, su acción interna, denota una anagnórisis, además del dolor. Una anagnórisis que es un darse cuenta que ese hombre, Dios, Estado, es quien ha ganado la partida en Ladislao. Las entidades de autoridad patriarcales, Dios, religión, así como la entidad Estado, representada en rosas, están ganando la partida en la historia. Por último, en el desenlace está la detención, el encarcelamiento y la ejecución de Camila y Ladislao, la condena como debate político, religioso y familiar. Bember anuncia en el bloque del prólogo que la película será una versión libre y será un homenaje, pero también va a ser una lectura sociocrítica de una visión de mundo sobre el patriarcado y sobre sus consecuencias históricas, sociales e individuales en mujeres y hombres, y cómo sobre esas configuraciones patriarcales de lo femenino y de lo masculino también se construyó un país. No casualmente, la escena siguiente a la detención de los amantes es la del debate político en la reunión que Rosas pide a estadistas, juristas y religiosos para resolver el caso. Allí Vélez Sarsfield, que no casualmente va a ser el futuro autor del Código Civil Argentino de 1869, que ha estado vigente hasta 2015, indignado lee en voz alta las repercusiones internacionales en diarios extranjeros donde los exiliados políticos, Sarmiento en Santiago de Chile y Valentina Alsina desde Montevideo, Uruguay, aprovechan el escándalo para defender a Rosas. Bember, como directora del film, va a tomar voz fuertemente nuevamente en el personaje de la madre de Joaquina Jiménez Pinto, en un parlamento importante donde la madre de Camila le va a decir al padre, ¿querés que te diga una cosa, Adolfo Gorman? Maldigo el haberte conocido. En vez de pensar en tu hija, lo único que te preocupa es tu apellido. Estás enfermo de orgullo.
Todos están enfermos, de violencia, de sangre. ¿Alguien levanta la voz para salvar a mi hija? Nadie. Nadie piensa en ella. La iglesia piensa en su buen nombre. Vos pensás en tu honor. Rosas en su poder. Los unitarios en cómo derribarlo utilizando este escándalo. Pero en mi hija, ¿quién? Bueno, claramente, como dije, está la voz de Bember en este personaje de la madre de Camila. Y acá se resume el conflicto de intereses masculinos y patriarcales en donde nadie piensa en la mujer. Al llegar la orden de ejecución a la cárcel de Santos Lugares, el oficial lee la carta e inmediatamente el plano enfoca un retrato a lápiz de Juan Manuel de Rosas. Esto tampoco va a ser casual, porque como dijimos, si bien Rosas nunca aparece como personaje, Rosa va a estar en todos los personajes masculinos o en casi todos. Y va a encarnar la visión de mundo atravesada por el patriarcado. Algo relevante es que durante las escenas previas y posteriores a la ejecución y durante el cortejo, la mirada masculina es puesta en foco por Bember, durante largos espacios de tiempo. La mirada de los otros presos, hombres tras barrotes, alguno que se persigna. Todos los que miran son varones, presos, soldados, un sacerdote. La única mujer es Camila en la escena final. La mirada masculina presa asiste cual espectador pasivo al fusilamiento. Es la iglesia, el Estado, la sociedad masculina las que están asistiendo a este fusilamiento. Son muchos segundos los que dedica Bember a los presos mirando. Con estos intensos planos, Bember nos inspira a preguntar ¿qué piensa, qué opina, qué siente el varón? ¿Acaso no sabe, no contesta? Pareciera decirnos con estos planos en silencio de estos hombres mirando. Los muertos son colocados juntos en una caja de madera, se enfoca a los soldados nuevamente mirando desde arriba, la bandera argentina flameando, sonido de viento sin música, y a esta bandera le sigue un primer plano compartido de los amantes muertos, un zoom a los rostros y la voz en off del célebre diálogo final susurrado. Ladislao, ¿estás ahí? Nuevamente comienza la banda sonora y la respuesta a tu lado, Camila. El primerísimo primer plano se congela en los rostros, tal como se congeló en el rostro de Camila niña en el prólogo, cerrando así de una manera impecable este entramado simbólico. El célebre parlamento final de las voces de ambos resuena durante los títulos finales junto a la banda sonora de la película. Estas breves frases conforman un epílogo impactante, pues los postulados que Bember arroja en la película sobre el hombre, la mujer, lo femenino y lo masculino, el patriarcado, el Estado, la iglesia, la familia y Dios, que percibimos muchas veces en forma binaria durante el film, se nos desarman. Se aunan las dicotomías en esos instantes finales para pensar al ser humano como unidad exquisita. No somos más que seres, hombres, mujeres, intentando estar al lado. Como conclusión voy a decir que en un primer acercamiento vislumbramos que Bember construye una Camila interiormente libre, valiente, estoica, y un Ladislao hombre-niño, dubitativo y frágil, con lo cual la construcción normada de lo femenino y lo masculino, y por ende sus vínculos, resulta transgredida en relación al horizonte de expectativas de la época de estreno del film, apenas concluida la última dictadura militar en la Argentina. A su vez, el resto de los personajes masculinos y femeninos se erigen también en protagonistas a la hora de leer su rol en las configuraciones del ser hombre y del ser mujer, de lo masculino y lo femenino, del patriarcado y sus implicancias. El célebre parlamento final en las voces de los protagonistas, Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. Como epílogo, desarma las dicotomías socioafectivas e intelectuales que genera el film. Se aunan esas dicotomías para pensar al ser humano como unidad oximorónica, frágil, fuerte, normado, libre. Ya no hay un primer plano quieto de Camila sola, como al inicio. Ahora son dos compartiendo ese primer plano y a dos voces. ¿Será que después de todo no somos más que seres, hombres y mujeres, intentando estar al lado
intentando estar del lado de qué valores e ideologías en pleno siglo XXI. Cada punto de este análisis semiótico y sociocrítico ha ido tejiendo conclusiones durante el desarrollo del trabajo que quisiera dejar abiertas a la lectura personal de los lectores y espectadores de la película y de este artículo que estoy compartiendo ahora con ustedes, pues la renovada visión de este film me ha dejado la misión interna de no retomar cada ítem concluyendo, sino de irme dejándolos abiertos, caóticos y anormados, como gesto final personal al que me invita el film. No obstante, no quiero dejar de señalar el rol de las mujeres en las dictaduras, en tiempos precisos en que la película implícitamente a través de diversos signos pone en paralelo. Ana Perichón, Joaquina Jiménez Pinto y Camila, abuela, madre e hija, son las portadoras del discurso alternativo e irreverente frente a las leyes del patriarcado del siglo XIX en el film. Desde ellas hay un eco hacia el presente de enunciación del estreno de 1984 que evoca a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, y un eco también que va a continuar hacia el siglo XXI con las organizaciones de mujeres en defensa de sus derechos. Camila es un texto histórico ficcional que sigue generando redes políticas y artísticas. El feminismo interno de la Camila real se encarna artísticamente en el texto fílmico de la cineasta feminista María Luisa Bember, que a su vez generó y seguirá generando proyecciones artísticas, socioafectivas e ideológicas hasta el presente. Muchas gracias.